Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, el asunto. Empezamos nuevo año. Okay. El año pasado cubrimos, ¿qué cubrimos? El credo y los sacramentos. Este año nos toca cubrir los mandamientos, son 10, y la oración, siguiendo el formato de la oración del Señor o el Padre Nuestro. Y para suplementar esta clase, a lo mejor vamos a terminar con algo de historia litúrgica, enfocándonos más en el rito romano más que nada, y si estoy de buen humor, tal vez algo de los ritos griegos. Decálogo. Obviamente nos recordamos de griego, entonces sabemos que eso viene de logos, ¿no? Palabra, o ciencia. Cambia su sentido de vez en cuando, ¿sí? O sea, en diferentes contextos. Pero decálogo, ¿quién sabe lo que significa? Javier, gracias por ser voluntario. 10 palabras, 10. Más o menos, el estudio, la ciencia o la palabra sobre 10 cosas, ¿ok? ¿Quién puede adivinar qué va a significar? ¿Aurea? Sí, muy bien, los 10 mandamientos, sí, ¿ok? El decálogo se refiere a los 10 mandamientos, ¿ok? Nos recordamos de las tabletas. Moisés, que fue el primero que descargó algo en una tablet. 7, ¿ok? Sí, subió a un cloud y el Señor mismo escribió en su tablet, ¿ok? O los dos, más bien. ¿Ok? Y a veces siempre son dos. Creo que son 2 en la arte y creo que eran 2 de verdad. 2 tabletas de piedra. Moisés subió a la montaña de Sinai. Después de la salida de Egipto, y ahí Dios con mucha gloria y tormenta y trueno, solo sabemos, pues no sabemos exactamente cómo pareció, pero recibió 2 tabletas con los 10 mandamientos. Decálogo, ¿ok? ¿Y quién puede recitar los 10 mandamientos en español? Digo eso porque yo puedo recitarlos bien en inglés. Y en latín. Okay. Ricardo, gracias. Sí, muy bien. Ok. Voy a intentar, pues. Okay. Y empezamos con una distinción importantísima. Mira, una cruz, ¿ok? Eso fue por casualidad, ¿ok? Hay 2 tabletas, 2 lados a la ley. ¿Y quién se recuerda del Evangelio de domingo? Valeria, gracias, sí. ¿Cuáles eran los 2 mandamientos de la ley? Saber sobre todas las cosas y tu prójimo. Okay. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, corazón, etc. No me recuerdo cómo se dice, cómo se expresa eso en español. Pero, y a su prójimo a sí mismo.
En esos dos mandamientos se contiene toda la ley. Todo. Y si ven bien, escribí como cosas que significan nada, sino que representan 3 y 7. Porque esta es la división importante entre mandamiento 1, 2, 3 y 4 a 10. Muy bien, sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué los mandamientos están en la orden en que están? Porque el resumen de toda la ley son amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, inteligencia. ¿Tiene eso memorizado? Ok, no, ni modo, ok. El primer mandamiento y el segundo que es semejante a eso. Amar al prójimo como a sí mismo. Y esta es una clase introductoria, no vamos a empezar con el primer mandamiento tal cual. Pero el primer mandamiento, yo soy el Señor, su Dios, no tendrán otros dioses en lugar de mí. ¿Cómo? ¿Alguien contestó o no? ¿Fue alguien? ¿Alguien tiene eso memorizado en español? El primero es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu mente. Ok. El primero del decálogo, que amar a Dios sobre todas las cosas y no tener falsos dioses. ¿Ok? Adorar a Dios. ¿Ok? Triángulo para simplificar cosas significa Dios, así como Él significa prójimo. Segundo, santificar otras dioses. No tomarás el nombre de Dios. no tomarás el nombre, ¿ok? Nombre de Dios, ¿ok? Nombre de Dios. Tercero, santificar las fiestas. Cuando Dios lo reveló fue santificar al sábado. Así como los judíos lo hacen hoy en día. Misma idea, su manera de practicarlo es un poco exagerado, como explicó el Padre algún domingo, pero no se expresó así como fiesta, sino el sábado. ¿Quién sabe por qué no santificamos al sábado, sino al domingo? ¿El domingo Cristo resucitó? Sí. ¿Puede darme más? Porque el Señor resucitó, pero... Porque fue la promoción, fue el último de los grandes dones que Dios nos otorgó cuando hizo la creación. Fue lo último que... La nueva creación, la restauración de la creación. Sí, nos recordamos que dijo, hasta ahora mi padre trabajó y ya yo trabajo. Y 8, el séptimo día es sábado, que significa perfección. El octavo es domingo, eso significa perfección, pero más, para siempre jamás. ¿Ok? Son 8 los Beatitudes. Bienaventurado es. Bienaventuranzas son 8. ¿Ok? Y 8 parece mucho en varios lugares, pero significa como 7, que es perfección, pero más perfecto, como la perfección en la eternidad. ¿Ok? Entonces el octavo día, la restauración de la creación. Ok, entonces hoy en día es not Sunday, domingo. Okay.
Y las fiestas, ¿no? Primer mandamiento relacionado directamente a Dios y indirectamente a Dios, los 7 que siguen, ¿ok? Cuarto, padres, ¿ok? Papás. Y gobernadores, incluso a la policía en un sentido por representar al Estado, jerarquía eclesiástica, maestros en la escuela, la lista sigue así, sin terminar, ¿ok? Padres y superiores. El quinto, No matarás. ¿por qué es matarás? Porque me dicen que no hablamos de matar para personas, sino para animales, y asesinar es para seres humanos. ¿Por qué es no matarás? No, usamos matar para todos. Incluye personas. Ok, porque alguien me corrigió una vez cuando hablé de matar a una persona, no, más bien asesinar. Ok, entonces no matarás, no matar. Adulterio. No. Séptimo, no robar. Robar, no lo hagan. Octavo, Mentir, no mentir. falso testimonio más bien. Pero sí, mentir. Falso testimonio, no lo hagan. Desear esposa, bienes del prójimo, codiciar. Ok. El sexto mandamiento, no fornicarás, padre. ¿Cómo? No fornicarás el sexto. Eso no es lo que dice el latín, pero sí sé que hay algunos catecismos en español. No sé por qué dicen fornicar. Lo que el Señor dijo fue: no cometan adulterio. Incluso como no mentir, no es no mentir, es no lleven falso testimonio. Entonces se traduce o se enseña a veces con diferentes palabras. En inglés es como palabra por palabra nos enseñaron como exactamente lo que dice la Biblia Vulgata en Éxodo, así tal cual. Entonces aprendimos adulterio, non mecaris o algo así, adulterio. Y sí, o sea, entiendo que sea así, pero me imagino que entonces se incluye, porque el problema con lo de no cometer adulterio es que entonces no aplicaría para no casados. O honrar a su padre y su madre no aplica a sus maestros en la escuela. Ajá. O no matarás no aplica a no golpear Entonces al la prójimo. palabra O prohibir no, las cosas. esperen, voy a cubrir eso. No se preocupen, no se preocupen. Hay un principio que está trabajando aquí. Todavía no he llegado, ¿ok? Ok, espera. Pero sí. Y se aplica más aquí. Eso es más obvio, lo que prohíbe y lo que permite. ¿Okay? Incluso que el segundo mandamiento prohíbe algo que es venial y incluye todo lo gravísimo que está prohibido en este mandamiento. Aquí se prohíbe lo más grave, aunque incluya lo menos. ¿Están conmigo? Ok. No perdí a nadie. Pero entonces, son buenas preguntas. ¿Por qué el triángulo? ¿Vale? ¿Por qué el triángulo? Dios.
Trinidad. También los judíos lo usan. ¿Vale? También los judíos usan el triángulo. No, porque no saben de la Santísima Trinidad. ¿El triángulo este? La Santísima Trinidad. Sí, es como adorar a Dios. Disculpe. Pero en los billetes de Estados Unidos ¿Te refieres a los masones? aparece un triángulo. Sí, un triángulo con un ojo. Ajá. Pero si se ven arte eclesiástica barroca, un triángulo con ojo, con rayos alrededor como resplandor, es un símbolo de Dios y la Santísima Trinidad. Entonces son los masones que corrompen todo, incluso nuestros símbolos. Incluso como casullas de tiempos barrocas, tienen como un triángulo con el tetragramatón, el nombre de Dios en hebreo, adentro del triángulo con un resplandor. Santísima Trinidad, su nombre. Santísima Trinidad, el ojo que vigila, ¿no? Y los masones atribuyen eso a Dios o al gran arquitecto, pero en una manera falsa, ¿no? Como los protestantes tienen cruces. No voy a dejar de usar un cruz porque los protestantes han hijacked, ¿cómo se dice eso? Como han hackeado nuestros símbolos. Entonces, triángulo sí lo usan, pero lo usamos nosotros primero. Y nosotros tenemos derechos a expresar esta realidad de la Santísima Trinidad en arte y ellos no. Entonces, y ellos están representando más que nada una pirámide egipcio. Entonces, voltearon todo en su cara o en la cabeza. Entonces, lo de nosotros es como igual en todos lados y no tiene nada que ver con el paganismo de Egipto, pero para ellos sí. Incluso, no sé, mi cáliz no tiene un triángulo con el tetragramatón, pero he visto cálices barrocas que incluso ahí tienen un triángulo, el nombre de Dios, Trinidad, Señor. Es nuestro, no es de los masones. Sí sé que está atrás del billete de $1, pero ni modo. Ok. Aquí en este lado se prohíbe lo principal o a veces lo más grave o lo que más daña, en lugar de prohibir todo en todos sus detalles, ¿no? Por eso en español, en catecismos, como en el sexto mandamiento, hablan de no cometer nada impuro, ni de algo así, ¿no? Sí. Cambian la palabra porque lo que queremos enseñar es la totalidad. Honra a tu padre y tu madre, hay mucho que explicar. ¿Por qué Dios reveló el decálogo 1200 años antes de la venida de nuestro Señor? ¿Y por qué no a Adán y Eva? ¿Los mandamientos obligaron? Sí. Pero ¿por qué esperó 2800 años más o menos para... No estoy seguro de las fechas, ¿ok? Para todos viéndolo en YouTube. El punto es por qué que más o menos 1200 antes de Cristo, before Christ, ¿cómo se dice? ¿Hace como aire acondicionado? No, eso no acepto. Pero de todos modos, ¿por qué esperó tanto tiempo para revelar el decálogo? Hay dos razones. Porque ya se había formado su pueblo.
Ese es uno. Por la dureza de su corazón y la perversión de su mente que ha crecido con el tiempo. Cada generación fue más depravado moralmente que lo que vino antes. Entonces Adán y Eva haciendo penitencia y la depravidad que llevó consigo el diluvio, ¿no? Entonces, y después del diluvio, poco tiempo después, Torre de Babel, ¿no? Abraham, y luego están alabando a los dioses de Egipto. Entonces están yendo como abajo, ¿ok? Es una bajada moral. Hasta esta época, como 400 años después de la alianza con Abraham, hizo la alianza con Moisés para preparar la última etapa en la historia, preparando para la venida de Jesucristo. Con sacrificios que revelan más explícitamente lo que va a hacer el Cristo, más profecías más explícitas como lo que va a hacer el Cristo, como va a ser. ¿Y por qué no lo reveló antes? Porque el pueblo era esclavo. O sea, lo reveló hasta que se liberó el pueblo. Sí, pero todavía tenía que honrar a sus padres y no matar. Para cada quien tenía que vivir la ley moral. Porque después de la caída de Adán y Eva, la naturaleza del hombre se torció. Eso es una razón para revelarlo desde el inicio. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo hicieron? Porque Abraham estaba viviendo el decálogo. Era un hombre justo, un hombre de fe, pero no lo tenía. ¿Por qué no lo necesitaba? Piensen en la carta a los romanos. ¿Alguien? Los gentiles. San Pablo les acusa. Porque todo está contenido en la ley natural. Aristóteles o Platón o Cicerón pueden saber que tenemos que adorar a Dios. A lo mejor se equivocaron de quiénes o cuántos son. Saben que nadie blasfema contra Dios sin castigarse. Aún en su literatura sabemos eso, ¿no? ¿Qué pasa con Ulises? No el hombre en la Ulises de hecho, él vivió en el mismo tiempo que Moisés, ¿ok? La guerra de Troya, mismo tiempo. Pero ¿qué pasa con él cuando blasfema a los dioses? Se castiga, ¿no? Es impío, según ellos. Fiestas, sabían de guardar algunas festividades de los dioses o de Dios, de sacrificar, hacer cosas para santificar ciertos días. ¿Sabían eso? A lo mejor con algo que recordaban, que les enseñó Adán y Eva, pero también por la misma naturaleza, como explica Sócrates, en los diálogos de Platón. Tiene sus argumentos hablando de la moralidad, porque Dios no miente. ¿Cómo sabemos eso? Y como 40 páginas después, ya ves, ¿no? Sabían con su razón, tienen los principios de la ley moral a su alcance, porque están hechos en la imagen y semejanza de Dios. Igual, honrar a los papás, muy presente en la literatura de los griegos, especialmente de los romanos. Es muy interesante como la historia de
Eneas. Todo que tenía que hacer para hacer una sepultura de un nivel digna para su papá, incluso parando todo de la búsqueda de algún lugar para sobrevivir, gastaron tanta fuerza en hacer un funeral para su papá, porque su papá era su papá. Y honramos a nuestros papás vivos y muertos, ¿no? Es muy presente, aún para los paganos. No matarás, saben. Adulterio, saben. Robar, saben. Incluso castigaron esas cosas con leyes fuertes. No tenían el decálogo, no era necesario que Dios les dé eso. Robar, falso testimonio, no está bien. Codiciar, menos conocido. Pero todo eso se puede saber más con el uso de razón que tenemos, porque somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Pero con esta depravidad que seguía creciendo, fue conveniente que Dios nos entregara 2 tabletas de piedra con la ley, con sus mismas palabras. También porque, como dije, empezó a darles a los judíos más señales explícitas de lo que iba a ser el Cristo. Arca de la Alianza, ¿han escuchado de eso? De madera purísima, con oro adentro y fuera, de oro purísimo. Ahí ¿qué pusieron adentro del Arca de la Alianza? La roca con el verbo de Dios y el pan que bajó del cielo y el bastón de Aarón. Bastón de Aarón que tenía que levantar así Moisés para que ganaran la batalla. Bastón de madera, la cruz. Estaba empezando a darles más señales explícitas. ¿Quién es la roca? Cristo. El verbo de Dios en la roca. Cristo. Pan que bajó del cielo. Cristo. ¿Y están adentro de qué? ¿Que es un título de quién? En Apocalipsis ve en el cielo ¿cuál señal? Arca de la Alianza. Y después, ¿cuáles palabras siguen? Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Okay, entonces, habían señales fortísimas. Además, no fue nada más como descargar algo en tableta para que sepan, sino había algún significado ahí, para que cuando vendría el Cristo, San Pablo puede decir, y saben que la roca que le seguían en el desierto, eso fue Cristo, ¿no? Y todo eso es alegoría. ¿Alegoría? Sí. Alegoría. Bueno, pues de todos modos tenemos el decálogo. Ay, no. Ok, ya azul. Nada más azul. La roca. Ese es el significado, inmóvil. ¿No? Como este versículo del Salmo controversial. Bendito sea el hombre que toma a los niños chiquitos y rompe sus cabezas sobre la piedra. Tiene significado especial y alegórica. ¿Quién es la roca? ¿Y cuáles son estos niños de Babilón? Las tentaciones y escrúpulos de Satanás, que están por destruirnos, y si lo rompimos, como dice San Benedicto, sobre la roca que es Cristo, somos bienaventurados. Pero a veces omitan este versículo del Salmo porque tenemos que quitar cosas de la palabra de Dios. Y esa es otra ventaja del latín, ¿no? Si no tienes tiempo para explicarlo.
Nadie me creo que es jueves a vísperas. Cantamos eso. Y sin vergüenza. Pero eso es más para alguna clase de liturgia. Y el decálogo. Hablé de los paganos, como Cicerón, Platón, Sócrates. Solo voy a mencionar Cicerón y Platón. Como esos dos otros. Tenemos dos maneras de hablar de la moralidad. O enfocándonos en el decálogo. O otro sistema aparte para dividir toda la moralidad, más por el punto de vista de la perfección de hombre y no directamente su relación a Dios. Será según las... Ricardo, muy bien, las virtudes. Sí. ¿Están conmigo? Son tres relacionados directamente a Dios. Eso es un A, Dios, triángulo. Ahí está. Es nuestro. Y los que relacionan al amor del prójimo. Y las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes que perfeccionan al hombre, pero relacionados directamente a Dios? No. Habían dos respuestas. Eso fue la única. Las teologales. Teos. Deus, Dios, Theos, Zeus, toda la misma palabra. En serio. Teologales. Virtudes teologales y cardinales o morales. Obviamente cuando hablamos de los paganos o lo que los paganos podían saber o escribir, no vamos a hablar sobre un decálogo, ¿verdad? Obviamente. ¿Por qué? Porque no lo tenían. Ya debemos en la cámara, Él está saliendo, Hay dos sistemas y cada sistema tiene sus ventajas y desventajas. Es más fácil entender toda la moralidad desde la perspectiva de cómo debe vivir el hombre, por lo menos en mi opinión, y la opinión de muchos otros, desde este punto de vista de las virtudes. Porque cuando hablamos de cómo perfecciono a mí, esos son los buenos hábitos que lo hacen. Este es más entendible para alguien que no va como... no sé. Pero tiene sus ventajas porque para la gente que memoriza los 10 mandamientos, que no tiene tiempo para estudiar como libros sobre las virtudes, pero puede memorizar 10 mandamientos claros, es bueno para ellos y para ayudar a ellos. Este sistema tiene como su ventaja más sistemática o científica. Hablando de moralistas, unos moralistas que escriben sobre la moralidad desde este punto de vista de las virtudes son Santo Tomás de Aquino.
los dominicos, jesuitas y la mayoría de los moralistas a partir del siglo XVI, según yo. Sin embargo, al otro lado tenemos catecismos y San Alfonso. Ok, y aunque Santo Tomás esté en este lado, San Alfonso es el doctor de la Iglesia en cuanto a todo que toca la moralidad. Es el doctor moral. Okay. Y escribió 3000 páginas sobre teología moral, sobre las opiniones de todos. ¿No? Sabe todo lo que dice todos, pero él sigue este sistema, otro sistema. Vamos, como es cubrir algo de un catecismo, vamos a seguir el decálogo en este orden. Sin embargo, el estudio de todo eso desde el punto de vista de las virtudes tiene sus ventajas excelentísimas por ser de una manera científica. Y Cicerón escribió sobre esos 4 virtudes morales, ¿no? Justicia, prudencia, templanza y fortaleza, así tal cual. Y Santo Tomás cita a unos paganos, así como Cicerón explica prudencia o otra cosa. Entonces tiene su ventaja. Solo que sepan, y a lo mejor vamos a regresar a ese tema, pero tal vez es este. Es el azul. ¿Alguien tiene gasolina para limpiar eso? Un papel que no quiso pagar. Así lo quiero. Ok. Para todos viendo eso en video, forma video, bienvenido a mi asistente. Gracias. Aplauso. Gracias. Gracias, Max. No, claro, de nada. ¿Cuáles son algunos nombres de este asunto, el decálogo? ¿Cómo lo describe? El decálogo, los 10 mandamientos son 10 normas, 10 La ley de Dios. la ley de Dios, exactamente lo que quise. Sí, ley, ok, ley de Dios. Entonces hablamos de ley. Leyes son normas de conducta para que toda la gente sea feliz, ¿verdad? Esa es la idea, que a veces no sabe eso. Pero son decretos que obligan a la gente, hechos por alguien con autoridad, promulgado para el bien común. Y hay leyes de Dios, hay leyes, ¿cuáles otros? Bajando la escalera. Natural. Sí, natural. Natural o positiva. Esa es una distinción importante que voy a mencionar enseguida. Bajo de leyes de Dios son derecho canónico, derecho canónico, ¿ok? Que está relacionado a la ley de Dios porque Él promulgó que su iglesia tendría este poder de atar y desatar. ¿Okay?
ley. Derecho canónico, el Código de Derecho Canónico, leyes eclesiásticas en la Congregación de Sagrados Ritos, todo eso está basado en ese dicho del Señor, ¿no? Todo que atan en la tierra será atado en el cielo. ¿Okay? Derecho canónico. Derecho canónico. Esos dos son relacionados. A veces derecho canónico simplemente expresa lo que está contenido en la ley de Dios ya. No se encuentra en el código como no matarás, pero cosas como es necesario que Christi Fidelium, etcétera, etcétera, deben recibir la Sagrada Comunión, deben comulgar. Este es que está contenido en la ley de Dios. Pero como toca a su administración de los sacramentos, lo menciona. Aunque mencione, no hay... La gran parte del derecho canónico es nada más la Iglesia decidiendo algo que deben hacer sus súbditos, que son todos los bautizados, menos los que no obligan. Entonces la Iglesia desde Pío X, creo, decidió no obligar, por ejemplo, a protestantes de este matrimonio. Antes todos los matrimonios protestantes eran inválidos, porque son bautizados, caen sobre el poder de la Iglesia, estaba atado en el cielo. Pero eso es otro asunto. Son diferentes poderes. ¿Es lo mismo eso de derecho canónico que los mandamientos de la Iglesia? Sí, eso es parte del derecho canónico. Por eso los llamamos mandamientos de la Iglesia y no otros 6 mandamientos de Dios. O no sé cómo decir 16 en griego, entonces no voy a intentar, pero como los 16 mandamientos son de la Iglesia, diferente poder. ¿Qué significa eso? Si el que da la ley, o el obispo en su diócesis, o un capítulo general en una orden, o el papa en la Iglesia Universal, si hay algo que no tiene nada más que su fundación en derecho canónico y no es una repetición de la ley de Dios, la Iglesia puede cambiarlo. En día de ayuno, si la Iglesia obliga, la Iglesia en sí tiene el poder de desatar. Pero aquí hay mucha confusión. Hay un locutor de radio o televisión, Ben Shapiro. ¿Han escuchado de él? Sí. Ben Shapiro. Es judío. Y dice muchas buenas cosas. Pero estaba hablando de algo y dijo que algo como pravidad sexual está prohibido por la Iglesia Católica por su derecho canónico. So it's forbidden by their canon law. No está prohibido por derecho canónico, sino por la ley natural. Obliga a los musulmanes, a todos deben saber que eso es derecho. No tienen que escucharlo de nadie tal cual, porque ya está declarado desde la eternidad de Dios. ¿Okay? Como debes bautizarte para salvarte, eso no es derecho canónico. Aunque lo repite, no saca su fuerza de ahí. Entonces, el mundo secular piensa que derecho canónico, porque la Iglesia promulga leyes, todo que obliga a la gente en la Iglesia Católica se promulga a la Iglesia, puede cambiarlo. Pero hay una distinción intrínseca entre esas dos cosas. Y si no creen en Dios, claro que no van a creer que hay algunas cosas que no pueden cambiar. Es nada más un club, una organización que puede cambiar sus enseñanzas. ¿Okay? Bueno saber de esta distinción.
cosas distintas. Ley civil, que también obliga, ¿no? Claro, por las enseñanzas de San Pablo, aún poderes civiles paganos. ¿Okay? La misma cosa, el que está encargado con poder promulga algo, si está en contra de la ley de Dios, no existe, no es una ley verdadera. Casa. Mi papá me dijo que no puedo hacer eso. Ok, ley. Su papá dijo. Ley. Decálogo, hablamos nada más de ley de Dios. Virtudes, hablamos de ley de Dios. Y hay dos, positiva y negativa. Hay dos tipos de leyes distintas que es sumamente importante saber. Negativa y positiva. Negativa, un ejemplo. No matarás. No matarás. El homicidio siempre será intrínsecamente malo, no va a cambiar jamás. ¿Okay? Estaba prohibido en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta el fin del mundo. Adulterio, no lo hagan. Negativa, no. Dios puede proclamar mañana, obviamente ya terminó la revelación con la muerte del último apóstol. Sin embargo, imaginando que San Juan Evangelista entra en la puerta y nos prueba que es Juan Evangelista y todavía está revelando cosas, no puede pasar. Pero él, realmente con este carisma de hablar con la voz del Espíritu Santo, a nosotros dice que ya adulterio no es pecado. ¿Puede hacer Dios eso? No. ¿Quién dice que sí? Es trampa, ¿verdad? Dios no se puede contradecir. Ajá, Dios no se puede. ¿Perdón? Dios no se puede contradecir. ¿La circuncisión obliga para salvación o no? No. Ya. No. Ese fue lo que entre San Pablo y San Porque Pedro. está bajo la ley de la gracia, no Sí, de la carne. pero era un cambio de ley. Puede decir San Juan Evangelista que entra en esta sala proclamando que Dios cambió Los sacramentos. Un día de presión. eso sí, técnicamente es absurdo pensar que San Juan Evangelista va a proclamar otra cosa, pero sí, creo que bienaventurado Juan Duns Scotus y una escuela franciscana hubiera dicho que si Dios hubiera proclamado que la fornicación fuera permitido, hubiera sido permitido. Y la escuela tomística dice que no. Que es este voluntarismo, algo así, dependiendo nada más de su voluntad, no en el hecho intrínseco, así tal cual como es lo que importa. Y la escuela tomística argumenta que es como parte de la esencia de Dios mismo, que así son esas verdades. No es como decidió una cosa, pero así, habiendo hecho esta creación, es intrínsecamente mal hacer unas cosas, porque está ya en la naturaleza de Dios. Unas cosas negativas, por lo menos, y unas positivas. Pero como no matarás, homicidio,
no puede ser. Pues el matrimonio entre hombres o mujeres. Pues hay muchos detalles para probar por qué matrimonio, por qué adulterio y fornicación tienen que ser malo, aunque San Juan Evangelista al parecer dice que no. Pero bueno, negativa. Y no cambia, excepto, hay overlap. Pero leyes negativas basadas en la ley natural no pueden cambiar, ni Dios los cambia por su misma naturaleza. Leyes positivas de Dios, algunos son obviamente parte de la misma naturaleza de las cosas, como adorar a Dios. Tiene que ser así. Es intrínsecamente adorable. Es irrazonable pensar que Dios no debe ser adorado. Hacer concesión o matar vacas y cabras como sacrificio, o no comer puerco. Puede proclamar algo que no es intrínsecamente ni bueno ni malo. Pero los judíos no comen puerco. Por un ley positivo de Dios. En el sueño de San Pedro sí le permitió ya comer Sí. todos los animales. Pero Dios proclamó, directamente de Dios a Moisés, no comerán puerco. Y una lista larguísima de otras cosas que no van a comer. Y leyes dietarias, qué van a comer y no. O cómo van a preparar su comida. O cuándo van a ir al templo. ¿Qué van a hacer en el templo? ¿Cuáles son los sacrificios? ¿Cuáles son los sacerdotes? ¿Cuáles son los sacramentos de la antigua ley? Pero nosotros como católicos comer puerco. Sí. Porque leyes positivas, Dios sí puede cambiar. Como debes hacer algo, puede ser no basado en la ley natural, hablando intrínsecamente, sino en algo aparte, como derecho económico puede cambiar. Dios reveló a Moisés lo que deben hacer y lo cambió por completo, ¿no? Y San Pedro se enterró poco antes de ir a la casa de un gentil, un centurión, convenientemente, providencialmente, que ya puede comer comida de los gentiles. A lo mejor probó tocino por la primera vez. Y no fue por eso, pero inmediatamente siguió el concilio de Jerusalén, que proclamó a los otros apóstoles lo que vio y que ya podían comer esas cosas. Pero esas cosas, hay cosas que sí pueden cambiar. No es parte de la ley natural, como la ley eterna, sino algo añadido por alguna decisión en providencia que lo haga. Y hay una diferencia en la obligación, esos dos tipos de leyes. Hay unas leyes negativas que son de ley positiva, como no comerás puerco. Hay unos positivos que siempre obligan por la ley natural, como adorar a Dios. Sin embargo, ni considerando si es positiva como algo que no es intrínsecamente sí o no, basado en una decisión de Dios o es parte de su naturaleza, las leyes naturales. Y si no entienden algo, no se preocupen, porque es algo difícil aún para mí, en todos sus detalles. Aún para mí, no, esas cosas son difíciles para mí. Punto. Y eso no es lo que quise escribir, porque estaba pensando otra cosa.
negativa, positiva, ¿ok? Como la química. Leyes negativas siempre obligan en cada momento. Siempre obligan en cada momento. ¿Cómo? Mentira, no mentirás, siempre obliga y en cada momento. Hay momentos en que esta ley no sigue obligándome a cumplirlo. Leyes positivas o divinas siempre obligan, pero no en cada momento y no bajo ciertas circunstancias, aunque hubiera obligado. ¿Qué es un ejemplo? Ir a misa los domingos. Ir a misa. ¿Qué misa? Pero en la misa moderna te dicen que el sábado en la noche ya... Sí se puede, eso es derecho canónico. Después de las 4, sí. Técnicamente. Técnicamente sí. Sí, porque ir a la misa los domingos es parte del derecho canónico y es bajo el poder de la iglesia. Entonces, después de las vísperas de domingo, El domingo. ciertos sentidos se puede decirlo así. Entonces, y es nuevo, eso fue un cambio de derecho canónico. No hablo ni en contra ni en favor de ese cambio. Esa es ventaja. Motivos pastorales. Pero sí, eso es una cosa. Pero misa los domingos. Hay excepciones. Siempre esa ley, aunque no es de Dios directamente, exactamente ir a misa los domingos, sino de derecho canónico, siempre obliga, sigue obligando, pero no en cada momento, no demanda mi atención y mi hacer algo positivamente el lunes, o dar limosna a los que los necesitan de verdad. Es una ley que obliga, pero no en cada momento. No puedo dar limosna constantemente, ¿no? Así como no miento constantemente, doy limosna y escucho misa constantemente. No. Obliga, pero no constantemente en cada momento, sino en su tiempo y admita de excepciones. Ley positiva admite de excepciones, como la misa dominical, como excepción, Sí. enfermedad, vejez, vivir en Saudi Arabia, etc. Estar de viaje en otro país. Saudi Arabia. ¿Se puede ver por televisión la misa? Pero eso no tiene nada que ver con la obligación. Entonces no cumplan, ni están obligados, ni cumplan por verlo en televisión. Es algo piadoso, que es bueno hacer, pero hablando de derecho y ley estrictamente hablando, no tiene nada que ver. Pero no es como por ver la Copa Mundial o cosas que no son graves. Claro. ¿Okay? Entonces, el principio que sigue es uno de los principios en el cumplimiento de ley y mandamiento más importantes en la vida, especialmente de alguien que está tratando de evitar el cumplimiento de la ley. Ley positiva, por ejemplo, ir a misa, muy bien. Comulgar, pagar impuestos, leyes positivas. No obligan. En el caso de grave inconveniencia.
enfermedad, gravemente inconveniente ir a la misa, no deja de ser obligatorio. Peligroso salir de la casa, deja de ser obligatorio. Si pago impuestos, el gobierno que está buscándome porque soy algo que el gobierno está tratando de eliminar, algo así, no es el caso hoy en día, pero por ejemplo, no obliga, bajo grave inconveniencia. En unas culturas abusan este principio bastante. Como el padre Bisek dijo que cuando estaba en Migratsbad, Alemania, no entendió por qué los franceses siempre pensaban que tenían grave inconveniencia de seguir las reglas. Pero diferentes culturas, no sé. Los alemanes, grave inconveniencia es como voy a perder mis brazos y morir en este instante. Esta es grave incomodidad. Pero Italia es diferente. Pero no sé por qué lo dijo eso. Los principios obligan igualmente a todas las culturas. Grave inconveniencia, que es realmente grave. Excepto unos casos, como hacer cosas que son intrínsecamente malas, ¿no? Eso aplica leyes positivas que no siempre obligan en cada momento, como ir a la misa. Mentir, tienen que enfrentar la muerte antes de mentir, tienen que aguantar la muerte y tortura antes de negar a Dios, tienen que, si es algo intrínsecamente malo, no hay grave inconveniencia que les aplica. Esa es la diferencia. Negativa, nunca jamás en ningún momento harán eso. Blasfemar. Muero antes de blasfemar. Que vayan a la misa, derecho canónico, me obliga. Pero no bajo grave inconveniencia, no es algo que siempre obliga en cada momento. Sí, porque estaba primero. ¿El cuarto mandamiento entra en las leyes positivas? No, siempre tienen que honrar a sus padres, pero eso no implica que tienen que hacer. La obediencia y el honrar son diferentes cosas. ¿Okay? Si mi papá me llama y me dice que cortes tu cabello, técnicamente ya no tiene derecho de obligarme así, ¿no? Los teólogos dicen que cuando son de mayor edad y pueden salir de la casa, ya la obligación así tal cual de obediencia termina en cierto punto. Lo que no termina es el honor debido. Incluso el hijo puede alcanzar un puesto que está encima de su papá en cuanto a derecho, pero honor, eso sí. Entonces la obediencia no obliga como al hijo que tiene su propia casa. Aparte, ya tiene su familia, pues tienes que decir a tus hijos que hagan eso. No, papá, esos son mis hijos. Ese es mi derecho ante Dios. No tienes poder. No tienes poder, ¿ok? Tiene influencia y puede aconsejar. Y el hijo bueno va a escuchar. Pero estrictamente hablando, no tiene derecho. Entonces esas son diferentes cosas. Pero eso es como más para el cuarto mandamiento. Padre, entonces no por el lenguaje que usan las leyes es como identificamos si son positivas o negativas, no porque digan no matarás quiere decir que necesariamente es negativa. Es una ley, poniendo el ejemplo del esa es negativa. Sí, ese sería negativo. Pero por ejemplo, ¿cómo la vamos a identificar? O sea, ¿tenemos que ponernos a profundizar en el significado o simplemente en cómo está la pues entender lo que está mandando. Si leo la ley y después de leer unas líneas, entiendo que, ok, esta ley me dice que
cada año tengo que hacer un retiro canónico de 5 días, de 24 horas completas. Tengo que hacer eso cada año. ¿Okay? Está obligándome a hacer algo positivo. Hay dos significados de positiva, pero en ese sentido de como positiva que siempre, que obliga, pero no en cada momento y bajo todas las en cada circunstancia, eso es así. Vas a hacer eso. Como el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. A buen punto, pero no es como un... Pero eso no aplica a eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas, eso es interno, ¿no? No hay grave inconveniencia en amar a nadie. Entonces Y otra cosa, el no matar, si no matar es una ley negativa y no admite excepciones, en defensa propia y... No, homicidio. O sea, que yo quiera hacerlo y no es Homicidio matar. siempre es prohibido. Y hay dos significados de positiva. Estoy tratando de recordarme de esos, entonces para todos que están diciendo que no, en mi manual dice eso, ¿por qué? No dice. Hay positiva en el sentido de que una autoridad puede decidir sí o no, si fuera ley, o positiva como obligando que hagan algo o no. Ese es el sentido en que estoy hablando ahorita. Por ejemplo, en el tiempo de los cristeros, ¿en defensa de Dios? Sí, pero mira, es el caso de guerra justa. sí, pero eso aplica aquí. ¿Están hablando de matar? Homicidio es intrínsecamente mal. ¿Qué es homicidio? Matar al inocente. De matar. Injustamente, como directamente tomar la vida de un ser humano inocente. Directamente no hablamos de daño colateral, como Las guerras. por accidente mi granada mató también a un niño, pero directamente al enemigo, no sabía del niño, o a lo mejor sí sabía del riesgo, pero era necesario en el momento. Indirecto es diferente. Directamente tomar la vida de un ser humano inocente. ¿Ok? Entonces, defensa propia, guerra. Y ya terminamos porque pasé el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición, pueblo. Benedictio de omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.